Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche. El día de hoy tengo el honor y el placer de leer para ustedes dos leyendas del libro Leyendas de Puebla. Espero que las disfruten. Es un hecho que todas las ciudades importantes de nuestro país tienen leyendas sobre túneles, los cuales conectan sus principales edificios y monumentos. Puebla no es de excepción, y aunque no se sabe con certeza si existieron alguna vez, hay quien asegura que fueron construidos por los franceses durante la invasión a México entre los años 1862 y 1867. Pero otros dicen más elocuentemente que ya existían antes de su llegada. Y digo más elocuentemente porque estas construcciones subterráneas eran construidas, por lo general, para burlar al enemigo, pasando de edificio a edificio sin ser vistos. De acuerdo con los relatos, los túneles se conectan entre sí desde la catedral hacia varios puntos estratégicos, como el convento del Carmen. Un segundo túnel va hacia el Cerro de San Juan, pasando por el convento de San Agustín y llegando a la Iglesia del Cielo, hoy Cerro de la Paz. Un tercero hacia el convento de San Antonio y el convento de Nuestra Señora de la Merced, hasta llegar al Cerro de Loreto. Otro más que salía del antiguo convento de San Francisco, pasando por la Casa de los Muñecos y llegando al Colegio del Espíritu Santo y a la casona que perteneció a quien mató al animal. Se cree que los túneles están identificados, pero no hay acceso a ellos. Dice la conseja que fueron tapados debido a la generación de plagas como ratas, así como a los malos olores que provenían de su interior, y que al final se percibían en los edificios y en las calles. Finalmente, la existencia de túneles subterráneos en Puebla es solo una leyenda, que de ser cierta sería interesante tener acceso a ellos, como en algunas ciudades europeas, porque los pasajes secretos resultan ser siempre una atracción turística. Y ya que estamos hablando de los túneles que se ha quedado demostrado, continuemos con la segunda leyenda. Después de haber leído la leyenda de los túneles de la ciudad de Puebla, es probable que el nombre de varios edificios lograra captar la atención del lector, tanto que vale la pena conocer la razón por lo que esas antiguas construcciones se llaman de esa manera. La casa del que mató al animal está ubicada en la calle 3 Oriente número 201, esquina con la calle 2 Sur, en pleno centro histórico de la ciudad poblana, a espaldas de la catedral. Recibe su nombre de un caballero que la heredó gracias a su valentía. Cabe mencionar que a principios del siglo XX fue el Hotel Italia. Alrededor de 1940 fue vendida al coronel José García Balseca y en la actualidad es ocupada por una organización editorial. Dice la leyenda que en la época colonial un monstruo en forma de serpiente bajaba desde los bosques de la Malinche, continuamente amenazando a los pobladores. Era una serpiente gigante que se alimentaba de la gente. En el predio antes descrito vivía don Pedro Carvajal, hombre próspero y viudo, que tenía 2 hijos, un pequeño de 6 años y una bella joven de nombre María. Quiso el destino que la serpiente se comiera al menor de los Carvajal, hecho que dejó a don Pedro devastado, a tal punto
que prometió dar parte de su fortuna a quien matara al animal, ya que al parecer su vida giraba en torno a una venganza. Cuando nadie lo esperaba, llegó a la plaza un jinete armado que dejó en señal de su juramento un cartel que decía: con amparo a la Virgen mataré al monstruo. El valiente joven era nada menos que un enamorado de la hija mayor de don Pedro de Carvajal, a quien se le había negado la mano de la joven por adolecer de riquezas. Salió con rumbo al oriente, por donde se sabía llegaba el monstruo. Al hallar a la serpiente, se desató una lucha desigual, en la que el hombre apenas pudo salir victorioso. Para cuando volvió a la ciudad, las autoridades lo premiaron con un título nobiliario, y don Pedro otorgó la mano de su hija, que antes le había negado, a sabiendas que no estaría en mejores condiciones. Como regalo de bodas, don Pedro les obsequió su casa, propiedad que comenzó a conocerse como la de el que mató al animal, por referirse que allí vivía el hombre que había acabado con la bestia. Desde entonces, la gente de Puebla conoce esta casa, ubicada en la calle 3 Oriente, de tan singular manera, título que conserva hasta nuestros días y que, para preservarse como leyenda, conserva un grabado en la piedra de la entrada, donde se aprecia un soldado luchando con la serpiente. Queridos amigos, estas fueron las 2 leyendas del día de hoy y que están relacionadas con una publicación que se había subido antes. Espero que disfruten su Viernes Santo y les mando un afectuoso saludo. Un abrazo.